meses tratamos de poner empeño en que este tipo de procedimientos pues fueran o pasaran por el juzgado de la manera más rápida posible, estableciendo ese margen, ese plazo a modo de recordatorio para todos, decir, oye, mira, es que esto no tiene mucho sentido que esté más, porque lo más importante que tiene que hacer el juzgado es, por una parte, cumplir con los trámites procedimentales, como no puede ser de otra manera, y por otro lado, ofrecer una tutela a los acreedores, es decir, con las publicaciones, con las comunicaciones a acreedores, con las posibilidades de impugnación, con las posibilidades de contradicción, con las posibilidades de oposición a todo lo relacionado con la propia determinación de masa activa y pasiva y la relacionada con la conclusión del concurso, incluso la posibilidad de plantear cuestiones relacionadas con la calificación o reintegración, con controlar todo esto, que no es poco, es suficiente. No necesitamos tener un concurso abierto ni un año, ni dos, ni tres, como lamentablemente sigue pasando. Este procedimiento, este proyecto de tramitación de concursos en 3 meses, proyecto 3 meses o concursos sin masa, en algunos casos sí que está dando lugar a, bueno, pues a un cierto éxito, ¿no? Yo, en mi juzgado, los que empezaron en enero, febrero, marzo, hemos podido concluirlos en más o menos esos 3 meses, 4 meses, y algunos otros no. Claro, los juzgados mercantiles tenemos también un problema estructural de funcionarios, de personal de la Administración de Justicia, que tenemos un número menor que los juzgados de instancia, a pesar de que duplicamos el número de procedimientos, que además se está viendo además, mucho más agravado con el tema de los procedimientos no concursales, los famosos transportes aéreos. Estamos inundados de maletas, de retrasos, de todo esto que está haciendo que el funcionario que lleva el concurso de persona física de plan de tramitación 3 meses, que yo pongo en la carpeta, antes teníamos en los expedientes causa compreso, lo añadíamos. Bueno, puede ser una metáfora de cómo se encuentra el deudor en determinadas circunstancias, causa compreso económico, lo pongo con un fosforito, con mi letra, concurso sin masa, para que el tramitador tenga ese expediente ahí y lo esté mirando y sepa que hay que hacer cosas, que no se puede quedar parado. Pero es que junto a este tiene una montaña de procedimientos a su lado que también hay que mover. Detrás también hay personas que, bueno, han perdido una maleta, lo que sea, pero detrás también hay personas. Con ello quiero decir que hacemos lo que podemos. O sea, dentro de este plan, los medios que tenemos son los que son y hacemos lo que podemos. Pero sí que tiene una cosa muy positiva también este proyecto, y es que yo creo que ha calado bien y ha sido difundido y creo que bien aceptado por nosotros, por los profesionales. Y se ha visto desde un principio que en ese tipo de procedimientos ya hay una implicación inicial, ya se pide que se tramite de esta manera, ¿no? Y ya se está encima los trámites. Lo poco que hemos cambiado de la tramitación es fácilmente reconocible, es fácilmente adaptable a las circunstancias del concurso, y vemos que para el profesional está funcionando, o que el profesional se implica también en el necesariamente para que este tipo de procedimientos funcione y se puedan agilizar. Sin esto tampoco podríamos hacer nada, sin esta implicación del profesional, que sí que estamos observando que se está produciendo. Los problemas, desde luego, son muchos y variados. Poco a poco vamos limando, ¿no? Determinadas dudas que surgieron en torno a toda la aplicación del sistema de mediación concursal. Sin duda, la más importante creo que era la del crédito público. Y digo era porque parece ya que has quedado saldada con la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, que seguramente va a marcar un antes y un después en este tipo de procedimientos de concurso de persona física. Creo que es conocido que Cataluña lidera los datos de presentación y tramitación de concursos de persona física en relación con el resto de España, y eso, bueno, obedece a muchas razones, seguramente a las interpretaciones favorables al sistema, por decirlo de esta manera amplia, que acogimos los juzgados mercantiles, que siguió acogiendo la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con ya unas cuantas sentencias que ha ido dictando sobre la materia, que en la mayoría de los casos, pues bueno, ha aceptado los criterios que nosotros teníamos en materia de exoneración, incluso en algún término los ha ampliado.
con esa visión, bueno, pues finalista, favorable a la interpretación de la norma de la manera más beneficiosa para el deudor que se encuentre en situación de poderse acoger al beneficio de la segunda oportunidad o de la exoneración del pasivo insatisfecho. Y ahora el primer salto que produce el tema más candente, más importante, el primer salto que produce el Tribunal Supremo, pues hemos visto, o el segundo, hemos visto, al menos en la cuestión más importante, que ha sido bien acogido. La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio realmente, como digo, va a suponer un antes y un después. Va a suponer un antes y un después, seguramente no tanto aquí, porque aquí más o menos los criterios del Tribunal Supremo los manejábamos, y eso ha hecho que tengamos un mayor número de procedimientos en comparación con el resto de España, pero yo creo que va a ser en el resto de España. Se va a potenciar la segunda oportunidad y yo creo que esa fuerza que va a coger, esa mayor presencia que va a coger en la práctica y en los juzgados mercantiles y lamentablemente también en los civiles, pues hará que todo mejore. No sabemos de qué manera, pero creo que hará que todo mejore. Una de las mejoras, y que nosotros estamos haciendo lo posible, lo que está en nuestras manos para conseguirla, es que esto pase a los juzgados mercantiles en su totalidad, que el concurso de persona física no empresario vuelva a los juzgados mercantiles. En esa negociación estamos intercambiando el cromo del transporte aéreo, ¿no? Es decir... Salís ganando, ¿eh? Yo creo que salís ganando. Sí. Claro, yo creo que salimos ganando todos. Sin duda. Salimos ganando todos, porque, claro, y a mí me llaman directamente compañeros de juzgados de primera instancia, dicen, es que no sé cómo coger esto, no tengo ni idea. Funcionarios llaman a funcionarios míos diciendo, es que no sabemos qué es esto de la sección primera, segunda, tal, ¿cómo hacemos? No saben cómo coger. Tienen seguramente en algunos casos, en muchos casos, el concurso ya declarado, porque los modelos de autodeclaración se los hemos pasado, pero a partir de ahí están absolutamente atascados, con lo cual eso es un problema, no tienen ni idea, y seguramente les haremos un favor si les mandamos los transportes, aunque sean 500, claro, porque es un verbal. Citas, a lo mejor hay vista y sentencia, y encima no hay recurso, y el tema acaba. Claro, si llevas 10.000 verbales de transporte aéreo en un año, como llevamos los juzgados mercantiles de Barcelona, solo los juzgados mercantiles de Barcelona, hace que nos atasquemos, ¿no? Si esos procedimientos fueran a primera instancia, solo en Barcelona, a dividir entre 58, pues bueno, es fácil hacer los números para ver que eso se podría diluir, ese problema, de una mejor manera. Y a cambio que vengan los concursos de persona física no empresarios de donde no debieron de salir nunca. Nosotros más presión, más lobby no podemos hacer, no nos corresponde a nosotros hacer política ni hacer ni mandar a través de junta de jueces solicitudes de cambios legislativos, ya lo hemos dicho de muchas maneras, seguramente tal vez corresponde a los colegios profesionales el hacer esa presión, ¿no? Y me consta que lo estáis haciendo, que lo están haciendo ICAP, Colegio de Economistas, y que hay, bueno, pues parece que una idea común, ¿no?, de que esto sea así. La cuestión es plasmarlo y cuándo, ¿no? Porque, en fin, las cosas ahora tampoco están fáciles para modificar leyes orgánicas, supone una modificación de ley orgánica y esto, pues bueno, está absolutamente imposible en la actualidad. Eso sería el bombazo y desde luego el espaldarazo importantísimo a la segunda oportunidad, pero el otro espaldarazo ha sido la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de este año, que bueno, no sé si han tenido ocasión de profundizar y de analizarla. Es muy interesante, es mucho más interesante que el titular del Tribunal Supremo admite que el crédito público entre dentro del plan de pagos o admite que el crédito público pueda ser exonerado a través del plan de pagos, que eso es el resumen básico de la sentencia, el más simple, que ya es muchísimo. La sentencia viene a resolver el recurso de casación planteado frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de septiembre de 2016, que fue la primera que, acogiendo nuestros criterios de junio de 2016, porque la ponente de esa sentencia lo habló con nosotros y lo comentamos y dijo, bueno, pues me gusta, esto me parece que es así, voy a convencer a mis compañeros, convenció a sus compañeros y la audiencia resolvió de esa manera. Pues el Tribunal Supremo confirma esa resolución, pero el Tribunal Supremo tenía ganas de entrar en esto y tenía ganas de decir muchas cosas
que dice esta sentencia y muy interesantes. Y la resumo en 7 puntos fundamentales que recoge la sentencia. Por una parte, en primer término, una de las alegaciones que se venían haciendo por parte de la agencia tributaria, fundamentalmente en las oposiciones a la conclusión del concurso, era la relacionada con el propio concepto de buena fe del 178 bis. Consideraba la agencia tributaria que la mención que hace el 178 bis a la buena fe es una mención que sí está basada en el cumplimiento de unos requisitos, pero es una mención que debe ser considerada como una presunción. Es decir, que cumplidos los requisitos se debe de presumir que este deudor es de buena fe, y como presunción cabe la prueba en contrario. Yo recientemente he visto, y yo creo que ya ha dictado la sentencia, con lo cual puedo hablar de ella, pero no la ha publicado, un incidente concursal en el que el motivo de alegación era ese. Se decía que venía de una derivación de responsabilidad del deudor, de su condición de administrador de una sociedad que por una serie de irregularidades contables había originado una situación concursal. El concurso fue, ya no recuerdo si fue calificado como culpable o no en el concurso de la empresa, pero desde luego la derivación de responsabilidad vino por ahí, motivada por la mala llevanza de este administrador de esta sociedad, y argumentaba, ¿no?, a pesar de que la calificación del concurso de la persona física, el concurso que llevábamos nosotros, había sido fortuito, porque la administración concursal dijo que era fortuito, el Ministerio Fiscal fortuito, la agencia tributaria decía que concurrían un montón de elementos para que esto debiera haber sido calificado como culpable, o al menos valorar esos elementos para enervar la presunción de buena fe, ¿no? Yo siempre había considerado, y en diversos foros lo había dicho, incluso con abogados del Estado de la agencia tributaria, que el concepto del 178 bis es un concepto normativizado, un concepto de buena fe, de tal manera que cumplidos los requisitos, ese deudor es de buena fe. Es un concepto objetivo sin que tenga ninguna conexión con el concepto de Código Civil, ¿no? Y así es lo que recoge el Tribunal Supremo. La sentencia empieza por ahí diciendo que la referencia legal no se vincula al artículo 7 del Código Civil, sino a los requisitos del 178.3, que ya es mucho. A partir de aquí, en segundo lugar, así como de pasada, pero también es importante tenerlo en cuenta, más o menos se desprendía de la ley, pero está bien que el Tribunal Supremo lo recalque, nada menos que el Tribunal Supremo. Dice, los motivos de oposición deben ser deben ceñirse al cumplimiento de estos requisitos, a los del 178 bis 3, y no a cuestiones relacionadas con la omisión de un crédito contra la masa o cuestiones relacionadas con la determinación de créditos, o que nos hemos olvidado un crédito, o que cuestión que es importante, porque muchas de las oposiciones que tenemos a la solicitud de exoneración viene motivada por ahí, pero viene motivada porque hay un crédito de la tesorería que se ha olvidado, que no aparece en el informe porque es crédito contra la masa o porque la razón que sea, y se opone. El Tribunal Supremo dice que eso no es motivo de oposición. Es el único motivo de oposición, o los únicos motivos de oposición vendrían relacionados con el cumplimiento o no de los requisitos para ser considerado deudor de buena fe. La tercera cosa que dice el Tribunal Supremo es que para que pueda considerarse un deudor de buena fe se deben cumplir los requisitos del número 3, apartados primero, segundo y tercero. Esos 3 se deben de cumplir. Y a partir de ahí vemos qué sistema de exoneración, afirmando entonces que existen 2 sistemas, el del número 4 o alternativamente el del número 5, pero los 3 primeros se han de cumplir. Lo digo porque había un debate inicial, que yo creo que luego ya se diluyó mucho, en el que venía a indicar que la alternativa del 5 excluía el necesario cumplimiento del tercero, del intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Y nosotros entendimos que no, y el Tribunal Supremo así lo entiende. Es decir, que se deben de cumplir los 3 primeros y luego el 4 o el 5, alternativamente. También dice una cosa importante que ya había dicho la Audiencia Provincial de Barcelona hacía un par de años. Venía a decir la Audiencia Provincial de Barcelona y recalca el Tribunal Supremo que en la solicitud inicial se vaya por el 4, no obsta a que en cualquier momento, por ejemplo en el incidente o en el recurso de apelación, ya la Audiencia Provincial lo indicó, nos vayamos por el 5, siempre y cuando se garantice la contradicción, es decir, que haya un traslado a los acreedores
y puedan alegar sobre la aplicación o no del número quinto o del número cuarto. Es decir, al final es una especie de manifestación del jurado victoria. Es decir, usted alegue la exoneración, vaya por un lado, pero el hecho de que vaya por el cuarto y no cumpla los requisitos del cuarto no significa que si cumple los del quinto se quede sin exoneración. Iremos por el quinto. Y a partir de aquí ya entra a analizar el fondo de lo que se le estaba planteando. Y habla de una interpretación, o acude a lo que denomina interpretación finalista, lo que denominamos una interpretación finalista, subrayando la finalidad de la norma, al decir que la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad. Nada menos, ¿eh? O sea, esa es la finalidad de la norma, mediante la condonación plena de las deudas. Y acudiendo a esa interpretación finalista, o teniendo esa interpretación finalista de la norma, pues bueno, entonces ya podemos empezar a interpretar contradicciones de la propia norma. Una de las contradicciones es el propio apartado sexto del artículo 178 bis, y lo dice expresamente el Tribunal Supremo, contiene una contradicción, puesto que prevé por una parte la posible exoneración de bienes a través del plan de pagos, de deudas, de créditos a través del plan de pagos, aquellos que no se hayan podido exonerar, pero por otro lado remite para el aplazamiento y fraccionamiento del crédito público, como es conocido, a la vía administrativa. Con lo cual eso puede casar poco y directamente es una contradicción. Acudiendo a esa interpretación finalista de la norma, el Tribunal Supremo entiende que se ha de estar al plan de pagos, que el crédito público ha de encuadrarse o puede encuadrarse dentro del plan de pagos, de tal manera que el régimen de aplazamiento y fraccionamiento en vía administrativa, que seguirá existiendo, tendrá que amoldarse a lo establecido, a lo regulado o a lo aprobado en el plan de pagos, que también es mucho. Pero el Tribunal Supremo no se queda ahí y va un paso más allá que nosotros no supimos ver o que interpretamos de otra manera. Es un paso que en realidad nos ha generado dudas, porque no estaba pedido, no era la ratio decidendi, no era el punto en litigio, pero el Tribunal Supremo lo indica, y lo indica, bueno, pues de una manera parece que clara, y nosotros con nuestras dudas hemos preguntado al ponente de esta sentencia y nos lo ha recalcado. Sí, queremos decir esto. Creo que a lo mejor habría que hacer una segunda consulta, a lo mejor ya con la ley encima de la mano, porque claro, lo que viene a decir, nosotros lo que lo interpretábamos es que el número quinto del 178 bis lo que viene a indicar es que quedarán exonerados los créditos ordinarios y subordinados, aunque no hubiesen sido comunicados, excepto los de crédito público y los créditos por alimentos. Apartado siguiente, los que no sean exonerados conforme al número anterior al plan de pagos. Interpretábamos entonces que todo el crédito público, ordinario, subordinado, privilegiado y contra la masa, debía incluirse en el plan de pagos, al igual que los alimentos. Pues el Tribunal Supremo dice que no, que solamente irá al plan de pagos el crédito privilegiado y el crédito contra la masa, del crédito público. De tal manera que en la exoneración provisional, o la parte que queda provisionalmente exonerada, con la condición de que se cumpla el plan de pagos o que se incumpla y nos vayamos al número 8, solamente hay que incluir el privilegiado y el crédito contra la masa. Es verdad que en la práctica los planes de pagos que estamos viendo eso tiene una escasa repercusión práctica, porque al final el que no tiene o el que tiene poco da lo que puede, y ofreciendo 50, 100 euros en atención a sus recursos y a su capacidad real de ofrecer, llega a lo mejor para pagar un 20% del privilegiado. O sea, ni siquiera llegaría al ordinario, pero lo habíamos interpretado formalmente así y estábamos obligando a los deudores a presentar planes de pagos adaptados a esa interpretación, planes de pagos que incluyera la totalidad del crédito público. Claro, el Tribunal Supremo sale por ahí sin que realmente esto fuera una cuestión objeto de recurso de casación, y nos genera dudas por esa razón. Y también nos genera dudas por los alimentos. Nos parece raro que esa misma interpretación deba aplicarse a los alimentos. El mutatis mutandis debería poderse aplicar a los alimentos si entendemos o seguimos estas manifestaciones o la literalidad de la sentencia del Tribunal Supremo. Yo creo que tampoco quiere llegar a eso, con lo cual con los alimentos sí que vamos a seguir la interpretación clásica, es decir, todo entraría en el plan de pagos, aunque sea ordinario y subordinado,
Respecto privilegiado y crédito contra la masa, ya estamos siguiendo en la práctica lo que dice el Tribunal Supremo. Es decir, en el plan de pagos no entraría ni ordinario ni subordinado dentro del crédito público, sino únicamente privilegiado y crédito contra la masa. Bueno, ya os comento que sobre este particular, claro, queremos actualizar nuestros acuerdos de 15 de junio de 2016, porque eso queda mal, o sea, quedan contrarios a lo que dice el Tribunal Supremo. Nos ha pasado en algunos casos que tenemos interpretaciones que luego han sido pues completamente modificadas por interpretaciones posteriores de tribunales superiores, pero en este caso creo que es importante, puesto que bueno, somos conscientes de que estos acuerdos son utilizados, son mirados y son seguidos, no solamente aquí en Cataluña, sino también en el resto de España, y nos parece importante sacar un documento de actualización. En ese documento de actualización yo creo que hay un elemento también que introduzco en el debate dentro del listado de dudas, a ver qué os parece, porque a mí me generaba dudas, he tenido un par de conversaciones digitales esta mañana sobre particular y bueno, pues estoy bastante convencido. Y es el tema de, siguiendo con el crédito público, el perfil del deudor que solo tiene crédito público, como crédito. El único crédito que tiene, el más importante, es el crédito público. Claro, tenemos esta sentencia del Tribunal Supremo que dice lo que dice, ya la hemos explicado. Tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de este año, creo recordar, o a finales del año pasado, de José María Ribelles, en la que viene a indicar que no es tan necesaria una pluralidad de acreedores manifiesta y palpable en este ámbito del concurso personal física, sino que con que haya una única deuda tan importante que su pago podría generar múltiples impagos de otros créditos, como para entender que hay una pluralidad de acreedores. Eso es lo que viene a indicar. Tenemos eso por una parte. Tenemos por otra parte el acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos que, como saben o como sabéis, no afecta al crédito público, porque así lo dice de una manera clara el artículo 231. Claro, si no afecta al crédito público y no tenemos otra deuda más que el crédito público, ¿para qué tenemos que tramitar un acuerdo extrajudicial de pagos? Sí, porque está el número tercero. Claro. Haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. Pues bien, yo voy a proponer a mis compañeros intentar alcanzar un acuerdo en el sentido de que entendamos suplido ese requisito, o no exigir ese requisito para ese tipo de perfiles. Es decir, no vamos a hacer perder el tiempo a la gente. No vamos a hacer perder el tiempo en el sentido de obligar a hacer un acuerdo extrajudicial de pagos ridículo, en el que alguien va a tener que o inventarse una deuda o decir que es crédito impagado lo que no ha impagado y lo que está pagando, o hacer malabares. Y nosotros luego hacer malabares argumentativos, ¿no? Claro, es que una sentencia que he puesto hace poco, la agencia tributaria decía, es que el crédito tributario es de 900.000 euros y el deudor tenía otros 20.000 por ahí, que eso ha ido a acuerdo extrajudicial de pagos. Claro, en el acuerdo extrajudicial de pagos es verdad que no entra el crédito público, pero a la hora de valorar el esfuerzo razonable, la capacidad real del deudor, has de tener en cuenta esa deuda, ¿no? No puedes ver solamente lo que le queda al margen de crédito público. Con lo cual, si ofrece un 75% de quita, de tal, se ha de ajustar a todo, al crédito público incluido, ¿no? Pero es verdad que una persona que a lo mejor tenga 1.000 euros o 2.000 euros de deuda no pública y va a un acuerdo extrajudicial de pagos, ¿y qué hace en el acuerdo extrajudicial de pagos? Ofrece una quita del 90% de 2.000 euros. Cuando gana, es que estamos forzando situaciones, para tratar de casar algo que ya no casa de origen y que ya el Tribunal Supremo nos ha dicho no casa. Es que hay una contradicción, es que no tiene sentido. Y con lo cual yo creo que puede resultar bastante razonable entender que en ese tipo de perfiles de deudores que solamente tengan como crédito impagado, estando en situación de insolvencia, claro, que solamente tengan como crédito impagado el crédito público, no tenerles que hacer pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos, que vayan directamente al concurso. Sea consecutivo o no, el apelativo da exactamente igual. Podemos aplicar el acuerdo, el protocolo, extenderlo sin masa, de los 3 meses, si no tiene bienes, extenderlo igual aunque no sea consecutivo. No tendremos mediador concursal, tendremos que tirar de lista, lo siento para quien le toque, pero
no tener que tramitar ese acuerdo extrajudicial de pagos e igualmente entender que ese requisito se ha cumplido. Porque no se ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos a no tener sentido, no tener una finalidad práctica ese acuerdo extrajudicial de pagos, carecer de finalidad práctica. Esa es una de las cuestiones que bueno, están abiertas y sé que algunos incluso me habéis preguntado, ¿no? Esto mismo, ¿no? Esto, ¿qué se hace si tengo un único crédito y voy para allá? Sí, claro, ¿y qué hago con qué hago? Es que es complicado, pues es que al final yo creo que no tiene sentido hacer perder tiempo de esa manera en el estadio ya interpretativo al que hemos llegado, ¿no? Con esas dos sentencias de audiencia y de Tribunal Supremo. No sé si queréis comentar esto, ¿os parece? Porque, bueno, yo tengo dudas, ¿no? De que me imagino que os gustará, pero tengo también dudas, ¿no? De qué problemas puede haber respecto a esta cuestión en la práctica. Si queréis comentar algo, podemos abrir ya el debate. Os invito a que aprovechéis ya que lo tenemos aquí. Yo quería preguntar si el plan de pagos, claro, se propone, hay deudas importantes, se ha detallado que puede haber 900.000. Ese plan de pagos, lo que hacemos en la práctica es hacer unos planes que puedan, de acuerdo con su capacidad económica, es decir, con lo que realmente percibe el deudor, ¿no? En el futuro, en el momento que vamos al plan de pagos. ¿Qué ocurre? ¿Podría Hacienda impugnar el no cumplimiento del plan de pagos? Porque claro, estamos poniendo que él puede pagar 100 euros, bien, al final ya se verá todo lo que ha podido pagar. Si ya con las declaraciones de la renta, con sus nóminas, y presentaremos al juez diciendo que mire que ha cumplido lo que ha podido de acuerdo con el esfuerzo razonable. ¿Qué pasaría si ese plan de pagos aprobado por el juez y teniendo en cuenta la sentencia del 2 de julio, qué pasaría? ¿Cómo quedaría si no se cumple el segundo mes porque el hombre se dio al paro? ¿Qué pasaría? ¿Se podría impugnar? Esa es la... Bueno, como puedes impugnar, sí, claro. O sea, más que impugnar, lo que tú puedes poner de manifiesto es a modo de incumplimiento de convenio, poner de manifiesto al juzgado que se ha incumplido el plan de pagos. Pero eso nos llevaría al escenario del número 8, de 178 bis 8, en el que todavía no hemos entrado. No tenemos ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ningún incidente relacionado con el artículo 178 bis 8, todavía. Quien ha entrado en plan de pagos está cumpliendo el plan de pagos. Porque realmente, y para ser sincero, los planes de pagos que hemos visto hasta ahora son muy fácilmente atendibles, porque son planes de pagos de 50 euros, 100 euros al mes, 70 euros al mes. Sí, pero claro, ese ponemos tipo, la última cuota del quinto año, ponemos la morterada y todo lo que... Claro, ese es otro debate. Exacto. Vale. Ese es otro debate que tenemos abierto, ¿no? Si en el plan de pagos cabe o no fijar quitas. Yo siempre he sido partidario de que sí, claro, lo que hay que hacer es planes reales, planes de pagos reales, no absolutamente imaginarios, porque eso además iría en contra del propio sistema, ¿no? Si yo no puedo hacer quitas y me obligo a pagar 1.000 euros al mes, el segundo mes ya incumplo. Y entonces no se puede ver lo que yo creo que el legislador quiere que veamos, que es el esfuerzo razonable, el esfuerzo de haber dedicado unos recursos mínimos en atención a los recursos, a la capacidad económica real del deudor, unos recursos mínimos para pagar las deudas en un plazo. Y eso es importante, lo del plazo. Porque yo creo que ahí, si observamos y si nos metemos a valorar incumplimientos al mes o a los 2 meses, podemos pervertir un poco el sistema. La ley dice 5, la directiva habla de 3, vamos a ver si el legislador lo adapta a esos 3 años. Por eso yo creo que es adecuado y que debe establecerse quita. Es decir, vamos a aceptar, vamos a hacer el plan de pagos amoldado a la realidad, no poniendo al final esas cantidades abultadas porque se sabrá que se ha impagado. Pero sí que es verdad que ese sistema sí que permite cumplir con la finalidad de la norma, ¿no? Al final de la película, después de los 5 años, habrá un incumplimiento, porque nadie podrá pagar el 99% de su deuda en un mes, aunque sean 5 años, por mucho que haya ahorrado, lo normal es que no, con lo cual habrá un incumplimiento. Pero ahí sí que es verdad que habrán pasado los 5 años y podremos ver atendiendo las circunstancias concurrentes. Es paradójico, ¿no? Que esa extraña previsión del plan de pagos
al final sí que permite el cumplimiento de esa finalidad. Con lo cual, cualquiera de las opciones son válidas. Al final, cualquiera de las opciones son válidas. Lo estamos permitiendo, creo que todo. Estamos permitiendo planes de pagos que al final establecen esas cantidades y estamos permitiendo planes de pagos que establezcan desde un inicio quitas. Es decir, yo puedo pagar el 10% de la deuda conforme a este plan, pagando tal. Una pregunta. ¿Planes de pagos basados en expectativas? Porque, por ejemplo, un caso que llevamos es una persona que su sueldo está por debajo de lo inembargable. Esta persona, con los recursos que cuenta hoy en día, es imposible que pueda destinar absolutamente nada para pagar a sus acreedores. Entonces, claro, presentar un plan de pagos de cero, de quita 100%, es como un poco, y más cuando tienes a la agencia tributaria, es uno de los acreedores, ¿no? Entonces, claro, piensas, baso el plan de pagos en expectativas de que esta persona pues pueda encontrar un trabajo mejor, no sé, en fin. No sé, pero claro, es que al final vamos a tener que poner esto como una adenda de los cuentos de Disney, o sea, no es un invento, o sea, no. Si tengo cero, lo normal es verdad que puede ser que a lo mejor dentro de X tiempo tenga un trabajo que me permita abonar tal cantidad, pero es que es un poco de humo. Con lo cual yo creo que si es cero, es cero. Es cero. La finalidad ahí se pierde. Claro, es verdad que se pierde esa finalidad. Tendría que haber algún tipo de mecanismo para que en el plazo de 5 años, que debiera reducirse a 3, exista algún control de eso. Bueno, esta persona que ahora tiene cero, ¿y si en 2 años tiene algo? Porque claro, la revocación va por otro lado, ¿no? La revocación no está hablando, el régimen de revocación de la exoneración no está pensando en esto, en que tenga un trabajo y venga a mejorar su situación económica por un salario que le permita pagar algo por encima del mínimo interprofesional o del embargable, pero no está esa herramienta, no la tenemos. Y nos vemos obligados al final a aceptar ese tipo de planes de pagos. Si hubiera algún tipo de previsión de, bueno, pues en el 3 años a lo mejor la agencia tributaria puede venir y solicitar algo relacionado con esto, no lo sé. Ese ya es un escenario que es absolutamente hipotético y no lo sé cómo podríamos llegar a responder a una solicitud así. Es decir, no, mira, es que esta persona ha venido a una mejor situación y pudiera haber planteado otra cosa. Sí. Recuerdo que en febrero del 2015, en febrero del 2015 ya se preveyó la mejor fortuna como causa para revocar, pero es que claro, y luego se quitó en la reforma. ¿Por qué? Porque si a mejor fortuna te revoca, ¿qué segunda oportunidad es? Claro, ya estaba en el Real Decreto y luego se reformó en la Ley 9. ¿Por qué? Por eso, porque si va a mejor fortuna, ahora, ¿cuál es mejor fortuna? ¿Que gane en lugar de 900.000 euros, 1.500? Y luego estaríamos otra vez con economía sumergida y tal, para que no renazca otra vez la deuda, ni Seguridad Social, ni Hacienda, ni ningún acreedor. Por tanto, yo creo que la segunda oportunidad es esto, no esperar a ver, dentro de 10 años, ¿cómo está? Pues ya no es segunda oportunidad. Para apuntar un poco. No, además que la revocación de la exoneración no es lo mismo que el control del plan de pagos. Sí. Claro. No, y que uno de los motivos de revocación es si ha escondido bienes, evidentemente. Eso se puede revocar. Claro. Si resulta que no solo era el sueldo mínimo, no inembargable, sino que tenía más cosas a través de terceros y tal, y eso se puede acreditar, entonces sí que se puede revocar el BEPI, ¿no? Sí. Al final el control, bueno, podría ser planteable que algún acreedor, siempre hablamos de la agencia tributaria, pues puede ser otro que diga, mire, yo creo que este tipo de planes de pagos no deben de existir, o bueno, está bien que en este momento sea así de esta manera, pero debiera de ajustarse a la finalidad de nuevo de la ley y también incluso a la finalidad de la directiva. O sea, tenemos un derecho europeo que ya ha entrado en vigor, que está en plazo de transposición y que nos obliga en cierta manera a mirar nuestro ordenamiento jurídico en caso de duda a través o a la luz de este derecho, ¿no? Este derecho está pensando en un plazo de 5 años y en ese esfuerzo razonable o esa dedicación de recursos en ese plazo de 5 años, en ese plazo de 3 años, pues a lo mejor que en ese plazo de 3 años
un acreedor aparezca y diga, no, mire, es que esta persona podría adaptar al plan de pagos o podría presentar un nuevo plan de pagos porque sus circunstancias económicas han cambiado. Hablo en absoluta hipótesis, porque esto no se ha planteado. La realidad actual es que plan de pagos cero porque la persona no puede dar más, se aprueba a cero. Que establezcamos mecanismos correctores o que incluso el propio deudor lo plantee, encantados. Creo que sería la manera más adecuada para solucionar esta ausencia. Al final es una laguna, ¿no? Es una contradicción, al mismo tiempo una laguna, ¿no? del sistema. Si el deudor lo establece, me comprometo a que cuando esté por encima de tal, dedicaré el 50% de mis recursos en el plazo de 5 años. ¿Tenéis alguna cuestión? Si no, yo tengo muchas. Planteo alguna de las que... Respecto a lo que has comentado en la obra, del deudor que es avalista, de la hipoteca de los padres, Sí. del contingente, Sí. claro, yo, no sé, mi opinión tendría que entrar el contingente, aunque es contingente o es ordinario o es privilegiado, por tanto, yo no sé si se puede aplicar mutatis mutandis lo de la eficacia novatoria de un convenio, porque aquí el plan de pagos no se vota, sino que se propone, hay alegaciones y se aprueba. Pero claro, si dejamos estos avales, estas contingencias fuera del BEPI, pues es muy peligroso, porque Sería un contingente ordinario. por tanto, entonces, está sometido al BEPI, claro. O sea, es exonerable. Sí, yo soy la administradora concursal. Yo en este caso lo he puesto la lista como contingente y, bueno, ellos han solicitado el BEPI. En todo caso, la han la incluido. entidad financiera se puede personar, puede alegar, o sea, Sí. básicamente lo que se tiene que impedir, entiendo yo, que es la indefensión de los acreedores. Sí, lo que pasa es que esto, claro, es un poco peligroso porque este chico lo que estaba avalando era un préstamo que le habían otorgado a sus padres, que sus padres, o sea, si él no hubiera avalado el préstamo, no se lo hubieran otorgado a sus padres, ¿vale? O sea, que decirte, yo creo que ahora, que es así de entrada, no se le puede sacar a él como avalista en esta relación contractual, ¿no? Sería un poco fuerte, digo, no sé. Bueno, yo desde el punto de Sí, vista... Cambiaría mucho las condiciones, al final volvemos, ¿no? O sea, al final es avalista, es decir, el deudor principal está pagando. Y si no pagara, entonces se podría dirigir contra el avalista, pero si el avalista tiene un BEPI y es un crédito ordinario, lo ha exonerado. Es decir, pero se lo puede salir exoneramos ya, aunque sea yo creo que sí, contingente. Claro, yo creo sí. que sí, porque es ordinario. Yo creo que sí. Perfecto. Tiene el nombre, que es contingente y apellido. Correcto, ¿no? es ordinario. O sea, lo malo y lo bueno. Sí. Igual que se exonera, por ejemplo, los padres, a él no le corresponde, Sí. porque esto también lo ha Claro. dicho claramente la jurisprudencia, pues Al revés, ¿no? sí. Nosotros, sin ser el mismo caso, porque en este caso no era avalista, sino que era titular de la vivienda, pero la vivienda estaba siendo ejecutada en pieza separada en un juzgado de primera instancia, porque no quisieron que siguiéramos dentro del procedimiento del mercantil. Yo incluí como contingente ordinario y que le exoneraran la posible mochila que le pudiera quedar después de la De la ejecución. ejecución. Y si es avalista, para mí, vaya, contingente ordinario fuera, él ya no es avalista. Podrán reclamar al resto de deudores y al resto de avalistas, pero él ya nada. Ni derecho de repetición ni nada. En ese tipo de temas que se dan en la práctica, estamos concluyendo el concurso y exonerando, aunque no haya terminado la ejecución, porque bueno, cada uno tiene su ritmo y los que vamos más rápido y podemos darnos palmaditas. En caso de a fallecimiento pesar de del las avalista maletas. también se extinguiría su obligación. En caso de fallecimiento del Veremos. concursado, que nos han planteado a punto de la exoneración. Yo tengo un caso, pero no lo han exonerado. Claro, porque ya no hay concursado, persona Claro. física. Perdón, que yo tengo un caso que ha fallecido el concursado y no está exonerado. Claro, bueno, yo he oído un caso, a lo mejor es este, en el que ya en fase de conclusión, para solicitar la exoneración, no sé exactamente cuál falleció el concursado. Estaba en Francia y se ve que... Con lo cual, claro,
No hay concurso de persona física. Primer requisito, primer presupuesto. Claro, no hay es concurso de la herencia. Claro, bueno, no es que perdía, no, hay otro concurso. Del sujeto en este caso. Exacto. Claro, es que es el concurso de la herencia. Pero ya no del concursado. No de persona y no, física. no ha llegado a tiempo de exonerar, claro. No de una persona física. Hola, buenas tardes. Me voy un poco a las preguntas iniciales de Laura, me salto totalmente de campo, ¿eh? Y voy a hablar de lo que es, o voy a preguntar sobre lo que es la mediación. Ahora ha salido una especie de moda de que antiguamente para ser mediador concursal había que ser administrador concursal y mediador. Si no, el Ministerio de Justicia no te daba de alta. Ahora hay gente que ha dejado de pagar el seguro y hace la mediación concursal a precios, los que sean, fuera del horario generalmente, y luego dice, no puedo ser administrador concursal. Y en mi caso ya me han venido 3. Entonces, esto no está previsto de alguna manera que eso no pueda ser. Porque para ser mediador concursal hay que ser administrador concursal y tener seguro vigente. Si no, no te permite el Ministerio de Justicia, no te da de alta en la lista. Si me permites, ¿Ha cambiado algo? Solo un matiz, es decir, igual que eso no puede ser, tampoco puede ser que el mediador concursal del que estás hablando fije su tarifa, porque sí. Estamos hablando de cuestiones que exceden la ley. Claro. Porque las tarifas no, o sea, los aranceles son claros. Vamos a estar en tarifa, vamos a dejarlo en tarifa, esto lo que cobra nadie más es otra historia. Pero evidentemente perjudica después al que coge la administración concursal porque prescinde de la primera parte, aparte de la documentación que no tiene. Bueno, no debería de ser, claro. Lo normal es que sea también administrador concursal. A verlo, actualmente es una... Y que no solamente ajuste su solicitud de honorarios en la fase de mediación concursal a los criterios de honorarios, sino que además luego sea administrador concursal. Si eso pasara y se detectara por la administración concursal posterior, hay mecanismos correctores de sacrificios patrimoniales injustificados en los 2 años anteriores a la solicitud del concurso, por ejemplo. Claro, aunque sean escasas cantidades. Pero para el deudor será un pastón, seguramente. No, yo creo que existe el caso de algunos notarios que sí que pueden hacer de mediador concursal. En cambio, luego no pueden hacer de administrador concursal. Ese caso se da y no hay ninguna incorrección ni ningún problema, pero sí que entonces se pide a un administrador concursal, ¿no? Correcto. Que ese es el caso que la Audiencia Provincial en materia de honorarios consideró que los criterios el criterio de honorarios y en fin también nuestros criterios se deberían aplicar también. Me comentabas antes, ¿no? El caso del administrador concursal que no ha sido mediador concursal, que claro, ve limitados sus honorarios. Yo ahí veía claro la posibilidad de que incluso como no había desarrollado esa fase común en esa idea del legislador de que parecía que la fase común era la mediación y luego la liquidación era el concurso, como no ha desarrollado eso, tendría que premiarse de alguna manera ese administrador concursal, pero la audiencia entendió que no, que solamente debía de limitarse a lo que establece la ley, a los honorarios que establece la ley, aunque la mediación concursal no la desarrollaba el notario. Con lo cual, incluso en ese caso, lo restringió la Audiencia Provincial de Barcelona, los honorarios. Yo en relación a las cuestiones que ha planteado Laura antes, hay una que me ha preocupado mucho y querría saber cuál es, al menos tu criterio, que es lo del BOE. Es decir, la no gratuidad. Si tú insistes al BOE y el BOE no quiere publicar, no va a publicar. Pregunta, ¿qué hacemos entonces? ¿Solicitamos la gratuidad? O sea, ¿solicitamos al juzgado que exonere de la publicación del informe? ¿O pasamos por el tubo y se pagan los 300 euros? Pregunta. Es que esto me ha pasado. La verdad es que lo desconocía. Me ha pasado esta semana, lo reciente. Porque si esto se empieza a convertir en una moda... No sé si es la excepción que confirma la regla o será una práctica generalizada por parte del BOE. Claro, yo siempre desde hace tiempo acostumbramos a poner publicaciones en el BOE con carácter gratuito. Si el BOE entiende que eso es solamente la declaración y no posteriores publicaciones, pues se puede ir al juzgado
para solicitar aclarar la exención. son publicaciones posteriores. En el oficio ponía gratuito, ¿eh? Y lo enviábamos en la página del BOE y salía denegado. Y al final, después de 2 o 3 denegaciones, llamamos y nos dijeron que solamente es gratuito la declaración de concurso. Ya. Y cuantificamos 300 y pico euros. Es que para un concurso de persona física es un importe que puede ser muy significativo. Lo consultaremos, a ver qué está pasando, porque no... Claro. Igual para el informe concursal no haría falta, no sé, publicarlo. Está en el registro público concursal, eso sí. Ya, que no sea Hombre, yo siempre he insistido, ¿no?, con el tema de la publicación, porque es importante. la tutela de acreedores, ¿no? Aunque el BOE ya sabemos que no es muy consultado, pero por lo menos acreedores profesionales sí que tienen sus avisos y sus formas, ¿no?, de controlar esto, ¿no? Yo creo que puede ser más fácil vía juzgado insistir en la gratuidad y que nosotros dictemos algún tipo de resolución, una mera providencia a lo mejor indicando o recordando eso o oficiando nuevamente. Es lo que se me ocurre ahora, o hacer una consulta ya desde los juzgados o desde el juzgado como instituciones al BOE a ver qué es lo que nos dicen al respecto. Si es que ha cambiado algo, una normativa o una práctica, o es el bendito sistema informático que a veces también pues manda, y no lo sé, ahí ya no lo sé. Gracias, ¿no? Pues sí. Bien, vuelvo a las preguntas de Laura, que me han parecido todas muy interesantes. A mí me ha sorprendido, porque a mí no me ha pasado, pero supongo que te habrá pasado y por eso lo has planteado a un compañero. Todo lo que plantea. La cesión de deuda a fondos de inversión. Sí. ¿Cómo que el banco no te puede decir a quién ha cedido? Claro. La Caixa no me lo dijo. Bueno, primero, en el acuerdo extrajudicial de pagos, ¿han venido o no han venido? Porque si no han venido, a subordinación. Por mucho que luego, no sé, yo creo que son subordinados si no han venido, no han enviado el mail que envían. De que la no están de Caixa acuerdo. Siempre comunica y encima envía burofax y luego te envía además un correo electrónico y te envía burofax siempre. Entonces, en ese momento sí que dijo que no se adhería. Pero luego... Votaba en contra. Exacto, contra. Sí, vale. Posteriormente, una vez declarado el concurso, enviamos la comunicación para que nos comuniquen los créditos y nos dice que no le consta que no le consta ninguna deuda. Entonces, insistimos que nos digan a ver qué pasa. Nos dicen que esto se ha cedido, pero que no nos pueden dar información de a quién. Entonces, claro, les pedimos que nos digan, por favor, o sea, que al menos se pongan ellos en contacto y que les comuniquen que han de comunicar el crédito, y no sabemos nada. Al día de hoy tengo una lista de acreedores que, claro, dejar a la Caixa no la puedo dejar porque no es acreedor. Ya me ha dicho que no. Pero algo tengo que poner, porque si en un futuro aparece este acreedor... Tú pones ese crédito identificado bien y a uno se le va a exonerar, o sea, a uno se va a quedar sin crédito. Claro, que tiene que exonerar, aquí está el tema. Yo creo que al final va a ser un problema entre el fondo y el banco que ha cedido el crédito, porque al final yo soy el fondo y el banco que me ha cedido no me ha contado, no me ha dicho, no me ha comunicado que ese deudor está en concurso y me ha causado un daño. Entonces Es que es poner pero la no deuda por no es un la problema Caixa, del deudor. El deudor no tiene que estar y hasta que no comunique el nuevo acreedor, esto queda allí para que pueda ser Yo exonerado. lo he problema es la dejado, exoneración. con una nota lo he dejado el crédito, porque el crédito existe. Claro, o sea, independientemente de quién sea el titular actual. Volvemos a los criterios o reglas generales de la ley concursal. Para eso está la publicación o las publicaciones en los medios en los que se publican y en las no comunicaciones de créditos por parte de acreedores que deben de comunicar les causa sus el perjuicio créditos. que les causa, claro. Si no comunican el crédito, ya la ley concursal de 178 bis 5 lo dice, aunque no hubiesen sido comunicados. Si no están, no están, es su problema. O sea, puede haber un crédito que ni el deudor lo haya dicho a la administración concursal y la administración concursal se haya enterado por otros medios y que esté ahí. Si no lo comunican tampoco, ese queda exonerado también. Claro, es que es el mismo ejemplo, es lo mismo. Sería más o menos lo mismo. Lo podemos exonerar porque por lo menos tenemos el dato de qué crédito es, qué origen tiene, el acreedor inicial, importe, etcétera.
que te digan que no quieren darte esa información, no sé. Ahora estoy estudiando la ley de secreto empresarial y secreto empresarial no es. Bueno. Con lo cual no entiendo la razón por la cual te dicen que no, pero... Sí, sí. Que los fondos estos igual han hecho un paquete, han hecho una quita extraña, lo han hecho con un cambio, un cambalache, igual hay historias para no dormir detrás, por eso no. Es que igual lo que convendría es obligar, es un dato que desde el punto de vista de lo que se está tratando y de la intencionalidad que tiene todo lo que hablamos, quiero decir que sería una obligación por parte de comunicarlo. Yo creo que es obligación esto, yo desde mi punto de vista ahora, que tendría que ser una obligación y desde el punto de vista de ustedes tendría que exigir que o sea, que el administrador comunitario plantease el problema como un incidente y que ustedes resolviesen en el sentido de que es una obligación de la caja comunicarlo. Tenemos mucho trabajo. No, ya lo sé que tenemos mucho trabajo. Liarnos con esa historia. Pero... Aquí es mucho más fácil que yo creo que es más simple, exacto. Es decir, claro, oiga, a mí no me puede perjudicar el no saberlo, por tanto, yo exonero y adiós. Aquí hay un crédito. Es que es más simple que todo eso. De A o de B. Ese crédito la proactividad tiene que venir del otro lado, ¿no? Y será exonerado. Pero da igual que sea de A o de B. Hombre, Xavi. Sí, claro, es lo que digo. Sí. Un momento, que no es que aquí hay historias para no dormir ahí detrás. Sí, claro, lo compran por un 10% de su valor y luego pueden hacer retracto, pueden pedir el derecho de retracto. No dan mucha información por ese motivo. Bueno, ese es el a motivo. mí me ha llegado a oídos que ha habido ya casos de que por lo que sea ha dicho, hombre, si usted ha vendido un crédito de 17.000 euros por 1.700, oye, tengo el derecho de retracto y como no comunican nada, bueno, pues ahí hay un problema extramuros del concurso, ¿no? Hay un problema y por eso yo creo que no dan la información. Bueno, pero queda extramuros del concurso, o sea, que al final ni a la administración concursal, ni al juzgado, ni al deudor le perjudica, en el sentido de que el deudor se va a exonerar de un crédito con una cuantía, con una identificación clara. Si a posteriori alguien quiere dirigirse frente al deudor, el deudor podrá decir, oiga, aquí está este crédito en este auto exonerado. Buenas tardes. Uno de los líos que más horas de despacho nos genera es liberar el dinero para el concursado, ¿vale? Ahora a los bancos se les ha puesto de moda complicarnos las tarjetitas, te mando un SMS al móvil de no sé qué, mándame una transferencia, invéntame, ¿vale? O sea, las complicaciones. Terrible. Yo creo que cada vez se han dado cuenta de que estas cuentas no quieren tenerlas. La cuenta en el momento que publica el BOE queda colapsada porque entra en nuestro DNI, con lo cual lo tienen a huevo para dejar la cuenta bloqueada. Entonces, hay 1000 sistemas para ir resolviendo el dinero de los más peregrinos, pero ¿cabría un auxilio judicial que dijera directamente al banco deje a disposición de este hombre cada mes tanta pasta y deje de molestar? Deje nada, perdona. Tanta pasta al mes a este hombre y deje de molestar. O sea, auxilio judicial. Intentaría redactar mejor la petición. Auxilio judicial. El banco entenderlo entenderían, ¿eh? ¿Vale? El banco entorpece, cualquier cosa la hace extremadamente difícil. Del estilo, venga usted, administrador concursal, saque el dinero por ventanilla y se lo da al administrado. Claro, es inviable, ¿vale? Con lo cual, o consigues que el administrado tenga una cuenta segura, llamémosle de su hijo, mujer, padre, amigo, tal, y le transfieres el dinero a esa cuenta, que dígame usted lo fino que es esto. Y lo otro es, señores del banco, dejen de molestar y deje exactamente el dinero que le ha dicho el juez que quede a disposición porque no es masa. O sea, bien sea porque es inembargable, bien sea porque ha pedido, pues llamémosle alimentos, bien sea lo que sea, pero que no... Es decir, las horas dedicadas de administración a esto es inhumano, con lo cual algo tenemos que resolver. Y la pregunta es, ¿cabe este auxilio? O sea, ¿pido auxilio y a disparar todo? Respecto de entidades bancarias hemos hecho diversos auxilios, ¿no? En concursos, no solo en concurso de persona física, sino algunas situaciones de compensaciones que no deberían de existir por las bravas y que han dado problemas. Sí, se pueden hacer auxilios, bueno, no sé si en esos términos, pero más o menos parecidos. Pero al final es que recordar a alguien cuál es el cumplimiento normal de las normas tampoco
debiera ser, ¿no? Porque el cumplimiento normal es no que... debiera, pero... Claro, es una administración, es una cuenta intervenida por la administración concursal y la administración concursal no está intervenido. Con lo cual la administración concursal debe ser libre para manejar esa cuenta. No, pero la administración concursal sí que es... O sea, estamos en sustitución. Con lo cual, teóricamente, no estamos interviniendo la cuenta. La dominamos entera. Ya, sí, exacto. Bueno, sí. Entonces, claro, los 500 euros de la pensión del INS, ¿cómo los dejamos desbloqueados? Tiene que haber un... Xavi, te digo lo que hago yo. Nosotros, una vez... ¿Puedo oír? Sí. Siempre. Estaba a punto de preguntar. Como todo lo hacemos bien, no... Es que si digo lo que hago yo... He visto la cara a Xavier y... Es broma, ya sé que lo puedo oír. No, a ver, nosotros... No, una vez ya tenemos fijado el importe que le vamos a autorizar mensualmente, el importe fijo, nosotros no estamos autorizando cada vez que este señor tiene que ir a la compra, o sea, no, porque nos volveríamos locos. Entonces, lo que hacemos es que, como administradores concursales, mandamos una carta a la entidad financiera autorizando al deudor a que pueda disponer de esa cantidad fija mensualmente. Y él se organiza, ¿sabes? Esto era válido hace 2 meses. Ahora ya no. Que lo sepas, te empezarán a bloquear a todos los concursados. Pues dime con qué banco, porque yo de momento no he tenido ningún problema. De momento, a mí ya me ha caído Caixa, Sabadell, ¿Caixa? Con lo cual van a caber pues todos. A mí no, de momento no. O sea, me da más la sensación de un cambio de norma interna, de que le quitan el poder del control de esa cuenta a la oficina, con lo cual lo tienen en rojo y están, o sea, no se atreven a hacer nada, que no a otra historia. O sea, me da ese feeling, ¿vale? Pues será esa oficina, ¿eh? No, hombre, no. Es que yo estoy operando, hoy he operado, por ejemplo, con la Caixa, o sea, Sí, lo estamos haciendo. Si tú has mandado esa carta, tú no operas. No, claro, que la estoy mandando y que me hacen caso. Bueno, cuando te empiecen a no hacer caso, ya hablaremos. Sí. No, a veces no hacen caso. Es verdad que los bancos cada uno es como es y hay algunos que son, por ejemplo, la Caixa, yo puedo enviar un email y puedo autorizar cosas por mail. El BBVA tengo que ir o físicamente a la oficina o tengo que tener esto ¿sabes? De las claves, del rollo este. Hace 2 meses que se está torciendo. Lo digo porque si va siendo así, que yo lo entiendo, o sea, para la Caixa, una cuenta, o la Caixa, cualquier entidad financiera, una cuenta abierta de un concursado es un gasto enorme. Sí. Con lo cual no las quieren para nada. En esto te doy la razón porque además tengo amigas directoras de oficinas que no quieren para nada que les lleve las cuentas. Claro. Con lo cual creo que vamos a ir teniendo problemas como colectivo, ¿vale? Y desde el punto de vista del colectivo tenemos que buscarle una solución. Existe creo que es un real decreto que obliga a la banca a tener a disposición de la persona con riesgo de exclusión social una cuenta barata, ¿vale? Porque la Caixa te casca 12 euros trimestrales. Es verdad. Que no sé si son contra la masa, ¿vale? Sí. Pero se los casca. Lo digo porque también caerá una solicitud en una primera instancia de que la Caixa vaya devolviendo las comisiones de los últimos 3 años. Al final, cuando todos nos ponemos tontos, todos nos ponemos tontos. Pero dicho esto, creo que debería haber una cuenta prevista en las entidades financieras para este tipo de cliente. Cliente, por otro lado, ruinoso para la entidad, entiendo. Pero si hay lo del Real Decreto no sé si es así, pero o una orden o algo que fuerza a poner cuentas baratas a disposición de gente con exclusión social. Entonces, a partir de ahí, que abran una cuenta y esa cuenta que tenga una cierta utilidad. Como al menos permitir una tarjeta de débito para que se pueda ir al cajero a sacar 50 euros. Lo de eliminar las tarjetas está bien, pero la de débito podría funcionar y dar a la gente libertad. Bueno, buena sugerencia. Perdón, solo era... Sí. Bueno, este tipo de problemas logísticos que somos conscientes de que suceden del día a día es lo que refuerza esa idea, ¿no? De que hay que salir del concurso lo antes posible. Sí. Y que una vez que entramos hay que correr para cerrar esto lo antes posible. Pero necesitamos ayuda. Sin duda. ¿Tenéis alguna otra cuestión? Sí. ¿Os habéis encontrado en los casos de que los abogados les dicen que nosotros no cobramos honorarios? Yo me he encontrado varios casos donde
algunas compañías de estas que tienen en Google primeras posiciones, asesoran diciendo que con los honorarios que les pagan a ellos, que ya está. Entonces te vienen a ti y te dicen que y es un problema grave, porque hay una desobediencia total. No consigues contactar con el mediado. Entonces dices, ¿ahora qué hago? Haces el procedimiento y solicitas concurso y conclusión, porque no puedes contactar con el mediado. Además, si se ve que los tienen sumisos. Y eso, yo no sé si lo habéis encontrado. Con esto. Sí, yo tengo 2 casos y como no puedo contactar con ellos, pues he hecho la convocatoria de la Junta, he solicitado concurso y conclusión. Bueno, no sé si es correcto, pero es que no hay manera. Como juez que llevamos temas de competencia desleal, tal vez esté muy metido en esto y veo competencia desleal donde no hay, pero tiene pinta de ser una práctica comercial desleal. Sí. Claro, si nuestros honorarios ya son bajos de por sí y además te encuentras con esta agresividad, no sé, llegará un momento en que no aceptaremos casos. Pero es que no son abogados. Claro, ¿sabéis quiénes son? Sí. Todos no son abogados, por lo tanto no puedes hacer una denuncia al colegio de abogados. Entonces, bueno, pero actúan en el mercado, en concurrencia con otros que lo son. Yo creo que vías hay. Luego te vienen a... La cosa es que se ejerciten. Vienen al mediador y le proponen un pago reducido, porque ellos ya han cobrado 7.000 euros por un expediente y entonces negocian con nosotros. Si no, esto no es una negociación. Y de nuevo, no hemos visto, porque yo oigo muchas quejas, pero luego no vemos papel. De nuevo está el sacrificio patrimonial injustificado. Claro, esos 7.000 euros. Esos 7.000 euros es un sacrificio patrimonial injustificado. Bueno, sí que lo hacen muy bien. También. Consiguen que se endeuden con Cofidis o cualquier compañía de estas, les pagan y forma parte de la lista de acreedores. Es así. Dicho por ellos. Ya. Pues ese deudor también se puede arriesgar una calificación culpable. Entonces, ¿qué hacemos? No culpable que le deje sin exoneración, porque el dolo culpa ahí podría ser modulable, pero realmente... Sí, por eso pero es que hay mecanismos jurídicos dos despachos que conocemos que tienen esa práctica mafiosa. Y tiene una posición en Google brutal. Primera posición es ahora habrá más segunda oportunidad. Claro, esta sentencia del Tribunal Supremo abre ese mercado aún más. Y yo creo que esto que empezó como tal y que esa entidad que está en esa posición de Google pues ha acaparado y ha hecho unas gestiones publicitarias enormes y lo ha hecho muy bien desde ese punto de vista, pues ahora se puede encontrar ciertamente con que existen otros en el mercado, ¿no? que pueden llegar a ser tan fuertes como él, porque el mercado va a ser más grande. Lo normal es que yo lo que hice en un caso fue decirles, si no consigo ponerme en contacto con el mediado, solicitaré concurso y conclusión de concurso. Y entonces esto, cuando salga a la luz pública, pues a lo mejor todos los que estamos aquí tendremos que utilizar esa práctica. Si ellos utilizan la práctica mafiosa de decir que nosotros no cobramos, o no decirlo, mejor dicho, que es lo que se sorprenden. Claro, el problema de todo eso es que al final salga perjudicado al que han engañado, salga aún más perjudicado. Eso es lo que hay que tratar de evitar, pero es verdad, claro. Es procesalmente que tengo 2 casos que no hay manera de que contesten al teléfono ni a los correos, nada. En otros casos en el expediente ponen el teléfono y correo del despacho en cuestión, de los que estamos hablando, con lo cual ya puedes llamar y enviar correos para ponerte en contacto con el mediado. Pero, imposible. ¿se podría pedir el auxilio judicial para encontrar al mediado, al deudor? Claro, sí, poder, claro, desde luego. Pero es que es inaudito. Claro, a través de Hacienda Social, Padrón, no sé. Claro. Yo estoy convencida que el notario tiene que tener los datos del deudor. Hay que ir al notario, seguro, porque además le habrá pedido los honorarios, habrá pagado directamente al notario, seguro que tienen su contacto. Aún así no contestan, porque yo tengo el teléfono de las personas y no cogen el teléfono.
Sobre los límites cuantitativos, bueno, es que ya hay muchas sentencias que ya sabemos que no, lógicamente se debe de equiparar en una acción de reintegración los honorarios del letrado a los de la administración concursal, que hay otras variables que hay que tener en consideración, pero claro, 10.000 frente a 100, pues no hay mucho más que debatir. Hay casos que con 90 euros no se puede llevar un expediente de mediación concursal. Claro, y respecto de quien el deudor que no se encuentra, claro, es que no tiene, es inaudito, o sea, eso ya es el acabose. Bueno, ¿y quién pide la exoneración? Por ejemplo, ¿no? La tiene que pedir, si no, se acaba, ¿no? Si no, es verdad que podemos concluir, no se lo explican. Podemos concluir el concurso y ya está, pero ¿perjudicado quién? Ya, pero si puede ir por vía negligencia profesional y tal. Este perfil de deudor va a ir por esa vía. Normalmente están frente al asesoramiento de estas personas, personas que no conocen el procedimiento, que no les enseñan o no les explican cuál es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo, que nosotros, al fin y al cabo, tenemos que calificar. Entonces, claro, como ellos creen que el abogado es quien les va a llevar el expediente porque así se lo venden, nosotros nos encontramos ahí vendidos. Y el problema también, y muchas veces, es que están mal asesorados. Total. A veces se han presentado acuerdos extrajudiciales de pagos pensando en la exoneración de las deudas cuando tienes una vivienda, cuando tu vivienda vale más de la hipoteca que tienes y esto te llega y dices, madre mía. O sea, ¿dónde se ha metido? Y en este caso concreto al abogado le habían pagado 16.000 euros. Tengo un expediente. Claro, es que si quien asesora es abogado y asesora mal, deontológicamente, pues puede tener, no solo deontológicamente, puede tener algún tipo de responsabilidad. Si el que asesora jurídicamente no es abogado, a lo mejor lo que está haciendo es intrusismo, que está penado en el Código Penal. Claro, es que las consecuencias de este caso es que ahora tiene que vender su casa. Claro. No, yo tengo un expediente que presentan, es un matrimonio, presentan las deudas por separado. Entonces, claro, el total sube 400.000. Llega a la visita y ellos dicen que no deben 400.000. Bueno, vamos a revisar qué debe cada uno y en total cuánto se debe. 250.000. Yo calculo la mitad primero con los 400, luego con los 250, pero que al final dicen que ni eso deben. Entonces, 3 minutos. Al final, está en el juzgado número 7, pues han solicitado la separación. Pero si no tengo datos fidedignos, ¿qué hago? ¿No? Si no se presenta el expediente correctamente, o falta información, o la información que nos suministran es incorrecta, ¿qué labor tenemos que hacer ahí los mediados en ese momento? Y encima, además, me denuncian al Colegio de Economistas, también. Por la misma razón. Dice, bueno, ya solo faltaba esto, ¿no? El primer caso que yo llevo en el Colegio de Economistas 33 años y no me había encontrado nunca una denuncia porque yo he calculado mal los honorarios, claro, si tengo datos totalmente incorrectos en todo momento. Y el tiempo perdido es brutal. Última cuestión, sí, venga. Buenas noches. Yo un poco ahondando en lo que dice el compañero que me ha precedido la palabra, es que estos señores por rellenar un papelico a un notario cobran 7 o 8.000 euros. Los llamas a instrucciones, no vienen. Los llamas a la Junta de Acreedores, no vienen. No aparecen nunca. Aquí yo creo que los juzgados tenían que obligar a acudir con abogado y procurador a cualquier deudor. Porque es que si no, es que es mejor para la justicia, digo yo. Bueno, con procurador ya lo dice la ley que no es necesario, pero lo que tiene que venir con un abogado para cualquier solicitud que vaya a hacer en el marco del procedimiento concursal, cualquier escrito, prácticamente cualquier escrito. En alguno podemos ser más relajados, pero para un incidente concursal, para la propia solicitud de exoneración, desde luego tienen que venir. Pero yo creo que el problema es más de origen, es más grave que eso, que el no ir a la Junta, o que es más importante, y yo creo que esto, por un lado o por el otro, no va a acabar bien. Pero yo insisto, lo más fácil no lo he visto todavía, a pesar de las quejas, que son las reintegraciones. ¿No?
Es en B encima. Claro, es que ya se la no, conoce, ¿no? O lo pagan familiares y no. Disculpa que yo tengo un recibo bueno, en mi despacho de lo que pagó este señor cuando inició este procedimiento. Este señor, que ya estoy felicitando del concurso de persona física, ha dicho que cuando acabe esto les va a meter una denuncia. Digo, me parece muy bien. Senyors, moltíssimes gràcies. Raül, moltíssimes gràcies per tu explicació. Espero que hagi estat profitós i fins la propera, que segur que seguiran sorgint molts problemes amb la mediació. Gràcies. Gràcies.